Cuando el presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, señaló que en estos días criticar a Israel y exigir que las universidades retiren sus inversiones de Israel eran acciones antisemitas por sus efectos, si es que no en su intención, introdujo una distinción entre antisemitismo de hecho e intencional que, en el mejor de los casos, resulta polémica. Obviamente, la contraacusación ha sido que, por medio de este comentario, el presidente de Harvard le ha asestado un golpe de libertad académica, por sus efectos, si es que no es su intención. Sin embargo, aunque él mismo aclaró que su acción no tenía ninguna intención de censura y que estaba a favor de que estas ideas fueran debatidas libre y civilizadamente, sus palabras ejercieron un efecto intimidante sobre el discurso político, avivando el temor de que criticar a Israel en esta época es exponerse a ser acusado de antisemitismo. Las declaraciones de Summers surgen en relación con varios actos que él llamó antisemitas de hecho, que incluían boicots europeos a Israel, marchas antiglobalización donde podían escucharse críticas a Israel y campañas de recaudación de fondos de organizaciones de filiación política cuestionable. Sin embargo, su preocupación local fue un petitorio para el retiro de inversiones redactado por profesores del MIT y Harvard en contra de la actual ocupación israelí y el tratamiento de los palestinos. Sumándose críticamente a esta iniciativa, Summers preguntó por qué se escogía Israel entre todas las naciones para una campaña de retiro de inversiones, sugiriendo que la elección ponía en evidencia los objetivos antisemitas de la campaña. Y, aunque Summers afirmó que había aspectos de la política israelí que podían y debían ser enérgicamente cuestionados, no quedó claro en el modo como podrían o deberían plantearse tales cuestionamientos sin ser interpretados como anti-israelíes, ni por qué estas cuestiones de política exterior, que incluyen ocupación y que, dada la disputa sobre la legitimidad de los límites estatales, constituyen también políticas locales, no deben ser enérgicamente cuestionadas por medio de una campaña de desinversión. Parecería que el pedido de retiro de inversiones no constituye legítimamente un cuestionamiento enérgico, pero no se nos ofrece ningún criterio para poder diferenciar entre aquellos cuestionamientos enérgicos que debían formularse y aquellos que expresan de hecho la fuerza del antisemitismo. Por supuesto que Summers tiene razón en preocuparse por el antisemitismo creciente, y todo judío progresista, junto a toda persona progresista, debe cuestionar enérgicamente el antisemitismo en cualquier lugar que aparezca, especialmente si surge en el contexto de grupos movilizados parcial o totalmente en contra de la ocupación de Israel de tierras palestinas. Sin embargo, parece que hoy nos encontramos históricamente en una posición en la que los judíos no pueden ser pensados únicamente como presuntas víctimas. A veces seguramente lo somos, pero otras veces no. Ninguna ética política puede comenzar con la asunción de que los judíos monopolizan el lugar de la víctima. La víctima es un término rápidamente trasplantable y puede desplazarse de un minuto a otro de un judío atrozmente asesinado en un colectivo por una bomba a un niño palestino atrozmente asesinado por disparos israelíes. Es necesaria una esfera pública en la que ambos tipos de violencia sean una y otra vez cuestionados en nombre de la justicia. Sin embargo, si pensamos que criticar la violencia de Israel o demandar tácticas específicas que presionen económicamente al Estado de Israel para que modifique su política equivale a formar parte de un antisemitismo de hecho, dejaremos de expresar nuestra oposición por miedo a ser identificados como parte de una acción antisemita. Para un judío no puede haber una etiqueta peor. La sola idea de ello llena de temor a cualquier judío que sabe que, ética y políticamente, el antisemitismo es la posición con la que sería completamente insoportable identificarse. Recuerda imágenes de judíos colaboradores de los nazis, y posiblemente sea justo decir que para la mayoría de los judíos progresistas que llegan el legado de la Shoah en su formación política y psíquica, el marco ético dentro del cual operamos tiene la forma de esta pregunta. ¿Vamos a quedarnos callados y seremos cómplices de un poder ilegítimamente violento? ¿O vamos a dejar que nuestras voces se escuchen y estaremos entre aquellos que hicieron lo que pudieron para detener la violencia ilegítima, aun si hablarse un riesgo? Quisiera demostrar que en estos tiempos los esfuerzos judíos para criticar a Israel surgen precisamente de este ethos. Y aunque la crítica sea presentada a menudo como insensible al sufrimiento judío de ayer y de hoy, su ética proviene precisamente de esa experiencia de sufrimiento. Para ponerle fin,
para que aquello que razonablemente podemos llamar la santidad de la vida pueda ser verdadera y equitativamente honrado. El hecho de haber sufrido enormemente no garantiza la revancha ni legitima la violencia, aunque puede ponerse al servicio de una política que busca disminuir el sufrimiento universalmente, que busque reconocer la santidad de la vida, de toda vida. Summers utiliza la acusación de antisemita para ahogar la crítica pública, aun cuando explícitamente tome distancia del acto manifiesto de censura. Escribe, por ejemplo, el único antídoto para las ideas peligrosas es una alternativa firme, definida enérgicamente. Pero ¿cómo puede defenderse enérgicamente la idea de que la ocupación israelí es brutal o injusta y que la autodeterminación palestina es un bien necesario, si la expresión de esta perspectiva tiene que soportar la horrible acusación de antisemitismo? Consideremos el argumento en detalle para entender tanto lo que Summers quiere decir como las consecuencias lógicas de lo que dijo. Para entender la afirmación de Summers, tenemos que ser capaces de concebir un antisemitismo de hecho que corresponda a ciertos actos de habla, que se deduzca de ciertos enunciados o que sirva para estructurarlos, incluso si no forma parte de la intención consciente del hablante que los produce. Su opinión presupone que hay otros que van a tomar tales enunciados por antisemitas o que van a ser recibidos dentro de un contexto dado como antisemitas. Si su afirmación es verdadera, entonces hay una forma, o posiblemente una forma predominante de recepción, que consiste en recibirlos como argumentos o enunciados antisemitas. Tenemos que preguntar entonces cuál es el contexto que Summers tiene en mente cuando hace su alegato, en otras palabras, en qué mundo se da el caso de que cualquier crítica de Israel va a ser tomada por antisemita. Ahora bien, lo que posiblemente Summers estaba efectivamente diciendo es que como comunidad, entendida en gran parte como la esfera pública de los Estados Unidos o incluso de una comunidad internacional mucho más amplia que puede incluir partes de Europa y de Israel, la única forma de poder escuchar a una crítica a Israel es a través de cierto marco acústico, de tal modo que dicha crítica sea de las colonias del Banco Occidental, del cierre de la Universidad de Birzeit, de la demolición de las casas en Ramallah o Jenin, o del asesinato de niños y civiles, solo puede ser tomada e interpretada como un acto de odio hacia los judíos. Si nos imaginamos quien está escuchando dichas críticas como antisemitas, esto es, como expresión de odio a los judíos o como convocatoria a actos discriminatorios contra los judíos, entonces se nos impide que imaginemos a un oyente que le atribuye una intención al hablante. Fulano ha hecho una declaración pública en contra de la ocupación israelí de territorios palestinos, lo que quiere decir que fulano odia a los judíos o está dispuesto a darles argumentos a quienes lo hacen. La crítica no se toma por su valor nominal, sino que se le atribuye un sentido oculto que no coincide con lo que afirma explícitamente. De este modo, la denuncia explícita permanece inaudible, pues lo que se escucha es el enunciado oculto que se afirma por debajo del explícito. La crítica que se libra en contra de Israel es nada más que un manto para el odio, o un velo que esconde la demanda transfigurada de actos de discriminación en contra de los judíos. Así, mientras el propio Sommers distingue entre antisemitismo intencional y de hecho, parecería que el antisemitismo de hecho solo puede comprenderse imaginando un mundo de oyentes y lectores que toman ciertos enunciados críticos de Israel como una expresión tácita o abiertamente deliberada de antisemitismo. El único modo de entender el antisemitismo de hecho sería presuponer un antisemitismo intencional. El antisemitismo de hecho, de toda crítica a Israel, reside en la intención del hablante que el receptor, lector u oyente, de dicha crítica le atribuye retrospectivamente. La intención de un discurso no pertenece entonces al hablante, sino que es el receptor el que más tarde se le atribuye. Así, la intención del acto del habla queda determinada retrospectivamente por el oyente.